No era sordo. La niñera le reveló la verdad que el padre millonario había ignorado. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo a veces las verdades más dolorosas están justo delante de nuestras narices, pero nos negamos a verlas? Esta es la historia de Thomas Westwood, uno de los hombres más ricos del país, dueño de una fortuna estimada en miles de millones, al mando de un imperio empresarial que abarcaba 3 continentes. Tenía todo lo que el dinero podía comprar: mansiones, coches de lujo, jets privados, influencia política y respeto en el mundo empresarial. Pero había algo en su vida que el dinero no podía resolver, algo que lo atormentaba profundamente y que prefirió ignorar durante años, hasta que una simple niñera, contratada por menos de $2,000 al mes, le reveló una verdad tan impactante que haría que todo su mundo se derrumbara. Esta historia te afectará de una forma inesperada, porque habla de la negligencia, de cómo el exceso de trabajo puede cegarnos a lo que realmente importa, y de cómo a veces la gente más sencilla ve lo que los poderosos se niegan a ver. Así que, si estás listo para descubrir cuál fue esa cruel verdad que lo cambió todo, quédate conmigo hasta el final, porque cada detalle de esta historia te sorprenderá más y más. Thomas Westwood siempre estuvo obsesionado con el éxito. Desde muy joven, construyó su imperio prácticamente desde cero, transformando una pequeña empresa tecnológica en una de las corporaciones más grandes del sector. Era conocido por trabajar 16, a veces 18 horas al día, cerrando acuerdos multimillonarios, asistiendo a interminables reuniones y viajando constantemente entre Nueva York, Londres, Tokio y Dubái. Su vida era una secuencia frenética de compromisos, números, metas y logros. Cuando se casó con Elena, una elegante mujer a la que conoció en un evento benéfico, parecía que todo encajaba a la perfección. Provenía de una familia tradicional, tenía formación artística y compartía el gusto de Thomas por la vida sofisticada. La boda se celebró en una gran ceremonia que costó más de $3 millones, con cobertura de la prensa especializada y la presencia de celebridades y magnates. 2 años después nació su hijo, Samuel, y Thomas sintió por primera vez una emoción que no podía identificar, algo entre el orgullo y una extraña vulnerabilidad. Sostuvo a ese bebé en sus brazos y se prometió a sí mismo que le daría al niño todo lo que nunca tuvo: todas las oportunidades, toda la seguridad, toda la educación de élite que el dinero pudiera comprar. Pero la vida de Thomas no cambió con la llegada de Samuel. Siguió viajando constantemente, dedicando casi toda su energía a los negocios. Elena era responsable del cuidado del bebé, pero también tenía su propia y ajetreada vida social, con eventos benéficos, exposiciones de arte, cenas exclusivas y viajes con amigos. Cuando Samuel cumplió 6 meses, contrataron a su primera niñera, una mujer con experiencia y excelentes referencias. Después vinieron otras, una sucesión de profesionales cualificadas que cuidaron del niño mientras sus padres estaban ocupados con sus vidas. Samuel creció rodeado de lujo, en una mansión con 15 habitaciones, una piscina olímpica, una cancha de tenis, un cine privado y un jardín que parecía un parque. Tenía todos los juguetes imaginables, la mejor ropa de diseño, comida orgánica preparada por chefs privados, pero poco contacto genuino con sus padres. Thomas justificó su ausencia diciendo que estaba construyendo un futuro sólido para su hijo, que cada trato cerrado era una garantía más para el bienestar de Samuel. Elena se convenció de que le estaba proporcionando al niño una infancia privilegiada, rodeada de belleza y comodidad. Cuando Samuel cumplió 2 años, algo empezó a preocupar a Elena. El niño no respondía cuando lo llamaba. Podía estar en la misma habitación, llamarlo varias veces, y el niño simplemente no giraba la cabeza, sin dar señales de haberlo escuchado. Al principio, Elena pensó que era solo una distracción. Después de todo, Samuel era un niño curioso que se fascinaba observando todo lo que lo rodeaba, concentrado en sus juguetes o en las sombras que la luz proyectaba en las paredes. Pero con el paso de las semanas, su preocupación aumentó. Lo mencionó a Thomas durante una inusual cena familiar.
pero él estaba distraído con su celular, respondiendo correos urgentes desde Tokio, donde era medianoche y se estaba llevando a cabo una importante negociación. Apenas levantó la vista y dijo que los niños de esa edad son así, distraídos, viviendo en su propio mundo. Helena no insistió, pero la inquietud persistió. Fue la niñera de entonces, una mujer llamada Margaret, quien sugirió llevar a Samuel al médico. Tenía décadas de experiencia cuidando niños, y algo no cuadraba. Helena pidió cita con uno de los pediatras más prestigiosos de la ciudad, un especialista que solo atendía a familias de élite. Tras unos exámenes preliminares, el médico recomendó una evaluación con un otorrinolaringólogo especialista. Thomas estaba en Singapur ultimando la adquisición de una empresa, así que Helena acudió sola a la siguiente cita. El especialista, un hombre de mediana edad con impresionantes diplomas en las paredes de su lujoso consultorio, examinó a Samuel con detenimiento, realizó pruebas de respuesta auditiva, observó las reacciones del niño a diferentes sonidos y estímulos y finalmente, con expresión seria, dio el diagnóstico que lo cambiaría todo. Samuel tenía una pérdida auditiva grave en ambos oídos, posiblemente congénita, y necesitaría usar audífonos de inmediato, además de iniciar terapia intensiva del habla. Helena sintió que su mundo se derrumbaba. Llamó a Thomas llorando, apenas capaz de explicar lo que le había dicho el médico. Thomas estaba a punto de asistir a una reunión crucial, pero lo canceló todo y tomó el primer vuelo de regreso. Durante el viaje de 15 horas, osciló entre la negación, la ira, la tristeza y la culpa. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cómo no se habían dado cuenta antes? Pero sobre todo, se preguntaba por qué tenía que pasarle esto a su hijo, el heredero de todo su imperio. Al llegar a casa, encontró a Helena hecha pedazos y a Samuel jugando distraídamente en su habitación, rodeado de juguetes caros que ahora parecían insignificantes. Thomas abrazó a su hijo y sintió una mezcla de amor y frustración. De inmediato comenzó a hacer lo que mejor sabía hacer, resolver problemas con dinero. Contrató a los mejores especialistas del país, compró los audífonos más avanzados disponibles, equipos de última generación que costaban una fortuna. Renovó una de las habitaciones de la mansión, transformándola en una completa sala de terapia, y contrató a los más solicitados terapeutas del habla, terapeutas ocupacionales y psicólogos especializados en niños con discapacidad auditiva. Samuel empezó a usar audífonos poco después de cumplir 2 años y medio. Eran dispositivos diminutos, casi invisibles, con tecnología de vanguardia. Los médicos afirmaron que, con el uso constante y una terapia intensiva, el niño podría desarrollar un habla relativamente normal y llevar una vida prácticamente normal. Thomas se aferró a esta esperanza. Consideraba el progreso como una cuestión de inversión, de dedicar suficientes recursos para resolver el problema. Y, efectivamente, Samuel empezó a mostrar mejoría. En las sesiones de terapia respondía a estímulos, empezaba a emitir sonidos y a repetir palabras sencillas. Los informes de los terapeutas fueron en general positivos, indicando un progreso gradual pero constante. Thomas y Helena se sintieron aliviados, convencidos de que lo peor ya había pasado. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado, porque mientras Thomas se convencía a sí mismo de que estaba manejando la situación lo mejor posible, sumergiéndose aún más en el trabajo para pagar todos esos costosos tratamientos, comenzó a desarrollar una perspectiva distorsionada sobre su hijo. Samuel ya no era solo su hijo, era un proyecto que debía arreglarse. Un problema que debía resolverse con dinero y recursos. Y peor aún, Thomas comenzó a distanciarse emocionalmente de su hijo. No fue intencional, no fue consciente, pero fue real. Evitaba pasar mucho tiempo con Samuel porque lo hacía sentir impotente, porque le recordaba que había algo que su dinero no podía comprar: la audición perfecta de su hijo. Helena notó esta distancia, pero no sabía cómo lidiar con ella. Ella misma estaba lidiando con sus propios demonios, con la culpa de quizás haber hecho algo mal durante su embarazo,
con el miedo al juicio social, con la tristeza de ver a su hijo diferente de los demás niños. Los años pasaron y Samuel creció. Siguió usando religiosamente sus audífonos, asistiendo a terapia 3 veces por semana y tomando clases particulares con profesores especializados. Thomas les aseguró a todos que el niño lo tenía todo, absolutamente todo lo que necesitaba, pero se mantuvo distante. Justificó esto diciendo que Elena y los profesionales sabían mejor cómo manejar la situación, que necesitaba concentrarse en mantener el negocio funcionando para asegurar que nunca faltaran recursos para los tratamientos. Cuando Samuel cumplió 6 años, ya sabía leer y escribir. Hablaba razonablemente bien para un niño con su condición y demostraba una inteligencia extrema. Pero había algo en él que preocupaba a los terapeutas, algo sutil que mencionaron en los informes, pero a lo que Thomas y Elena no prestaron mucha atención. Samuel era extremadamente retraído, casi nunca establecía contacto visual, rara vez sonreía y parecía estar siempre en su propio mundo, incluso cuando estaba rodeado de gente. Fue por esta época cuando Clara entró en la vida familiar. Clara tenía 28 años, provenía de un pequeño pueblo rural y acababa de graduarse en educación. No tenía experiencia con niños de familias adineradas. De hecho, nunca había trabajado como niñera, pero necesitaba desesperadamente un trabajo para pagar las deudas que había acumulado durante la universidad y mantener a su madre enferma. Cuando vio el anuncio del puesto de niñera en casa de la familia Westwood, estuvo a punto de no solicitarlo, pensando que no tenía ninguna posibilidad, pero decidió intentarlo y, para su sorpresa, a Elena le cayó bien de inmediato. Había algo genuino en Clara, una honesta sencillez que contrastaba con la artificialidad de las demás solicitantes, a quienes claramente solo les interesaba el generoso salario. Elena pensó que quizás una persona más sencilla y cálida le vendría bien a Samuel. Clara empezó a trabajar en la mansión Westwood a principios de otoño. Los primeros días fueron abrumadores. Todo en aquella casa era inmenso, lujoso, intimidante. Apenas podía creer que la gente viviera así, con un ejército de sirvientes, habitaciones del tamaño de casas enteras, obras de arte que costaban más de lo que ella ganaría en toda su vida. Pero lo que más impresionaba a Clara era Samuel. El niño siempre estaba solo, jugando tranquilamente en su enorme habitación, rodeado de juguetes caros, pero con una expresión de profunda soledad en el rostro. Elena se lo presentó a Clara, quien le explicó su problema de audición, los dispositivos que usaba y cómo debía comunicarse siempre con él cara a cara, hablando con claridad. Clara aceptó todo esto con naturalidad, sin mostrar lástima ni incomodidad, simplemente sonriéndole a Samuel y diciéndole que se alegraba de conocerlo. Durante las primeras semanas, Clara observó mucho. Observó cómo Elena interactuaba con Samuel, siempre con un tono ligeramente artificial, como si interpretara el papel de una madre dedicada. Observó cómo Thomas prácticamente no interactuaba con su hijo, pasando solo unos minutos al día con él, generalmente distraído por su celular. Observó cómo los terapeutas llegaban, realizaban sus sesiones mecánicamente, anotaban sus observaciones y se marchaban. Y, sobre todo, observó a Samuel. El niño era un misterio para ella. Había algo en su comportamiento que no encajaba del todo con lo que Clara había estudiado sobre niños con pérdida auditiva. No lograba identificar qué era, pero su intuición, esa voz interior que todos tenemos pero pocos escuchamos, le decía que había algo más. Clara empezó a pasar cada vez más tiempo con Samuel. A diferencia de sus padres y terapeutas, no trataba al niño como un proyecto ni como un paciente, sino simplemente como un niño que necesitaba atención, cariño y tiempo para jugar. Se sentaba en el suelo con él, construía torres de bloques, dibujaba y contaba historias con expresiones faciales exageradas que hacían reír tímidamente a Samuel. Y fue durante estas sencillas interacciones que Clara empezó a notar cosas extrañas. A veces, cuando llamaba a Samuel sin que él la mirara, sin ningún estímulo visual, el niño se daba la vuelta inmediatamente. Otras veces, cuando Elena o Thomas entraban en la habitación detrás del niño, este no reaccionaba en absoluto.
Clara empezó a realizar pequeñas pruebas. Nada científico, solo observaciones. Dejaba caer objetos al suelo cuando Samuel no miraba y observaba su reacción. A veces se daba la vuelta sobresaltado por el ruido, otras veces no reaccionaba en absoluto, incluso cuando el sonido era fuerte. Las inconsistencias comenzaron a acumularse en la mente de Clara. Pensó en comentarle algo a Elena, pero temía ser intrusiva, sobrepasar sus límites como empleada. Al fin y al cabo, ella solo era la niñera, una empleada recién contratada, mientras que esas personas eran ricas y poderosas, rodeadas de los mejores médicos y especialistas. ¿Quién era ella para cuestionar un diagnóstico médico? Pero Clara no podía ignorar lo que veía. Algo andaba muy mal allí. Lo sentía con cada fibra de su ser. Así que decidió hacer algo arriesgado. Empezó a documentar estas inconsistencias, anotando en una pequeña libreta las situaciones en las que Samuel reaccionaba a sonidos sin ningún estímulo visual, y las situaciones en las que no reaccionaba ni siquiera cuando debía. Habían pasado 2 meses, y el cuaderno de Clara estaba lleno de observaciones. Había registrado docenas de situaciones que no tenían sentido para un niño con pérdida auditiva severa que usaba audífonos de última generación. Y entonces, un jueves por la tarde, sucedió algo que lo cambió todo. Clara estaba en la habitación con Samuel. Los dos dibujaban juntos en la colorida mesa baja cerca de la ventana. Samuel estaba concentrado en dibujar una casa con un árbol enorme al lado. Clara se levantó para sacar más lápices de colores del armario al otro lado de la habitación, detrás de Samuel. Estaba rebuscando en el cajón buscando el tono específico de verde que Samuel le había pedido cuando accidentalmente tiró una caja de crayones al suelo. El ruido no fue muy fuerte, pero se notó. Samuel ni siquiera parpadeó. Continuó dibujando como si nada hubiera pasado. Clara recogió la caja del suelo y se quedó allí unos segundos, pensando. Entonces, todavía detrás de Samuel, hizo algo deliberado. Aplaudió una vez, clara y fuerte. Nada. Samuel continuó dibujando con calma. Clara aplaudió de nuevo, más fuerte. Samuel no reaccionó. Entonces se colocó frente al niño, dentro de su campo de visión, y aplaudió. Samuel la miró de inmediato y sonrió. El corazón de Clara se aceleró. Sintió como si hubiera descubierto algo inmenso, pero aún no sabía exactamente qué era. Necesitaba estar segura. En los días siguientes, Clara comenzó a realizar pruebas más elaboradas, siempre con cuidado de no asustar ni confundir a Samuel. Ponía música a bajo volumen cuando estaba a solas con él, observando sus reacciones. A veces Samuel se volvía hacia el sonido, otras veces lo ignoraba por completo. Era como si eligiera cuándo escuchar y cuándo no. Y fue entonces cuando Clara tuvo una intuición aterradora. ¿Si Samuel oía perfectamente? ¿Y si los audífonos eran innecesarios? ¿Si todo era un error garrafal? ¿Cómo era posible? ¿Cómo podían haberse equivocado todos esos médicos especializados con equipos sofisticados? Clara sabía que, si tenía razón, significaba algo mucho más inquietante. Empezó a investigar obsesivamente en su tiempo libre, usando su viejo móvil para leer artículos sobre trastornos del procesamiento auditivo, autismo, trastornos de conducta infantil, negligencia emocional y sus manifestaciones. Cuanto más leía, más encajaban las piezas de una forma aterradora. Clara se dio cuenta de que Samuel no tenía un problema de audición. Padecía un trastorno de atención selectiva grave. El niño había aprendido, probablemente desde muy pequeño, que ignorar a la gente era una forma de lidiar con la negligencia emocional que sufría. Cuando sus padres lo llamaban pero no le ofrecían una conexión genuina, solo instrucciones u obligaciones, simplemente se desconectaba. Cuando los terapeutas venían con sus sesiones mecánicas, hacía lo mínimo indispensable, pero cuando había algo que realmente le interesaba, cuando era Clara jugando con él de verdad, cuando era un ruido intrigante, cuando era algo que despertaba su verdadera curiosidad, escuchaba atentamente. Los médicos habían interpretado esta atención selectiva como pérdida de audición porque las pruebas de audición dependen de la cooperación del niño,
Y Samuel, a los 2 años, ya había aprendido a desconectar emocionalmente. Simplemente no reaccionaba a los estímulos durante los exámenes porque no veía motivo para hacerlo, porque ese frío entorno clínico no le ofrecía ninguna motivación para participar genuinamente. Clara sintió náuseas al darse cuenta de esto. Significaba que durante 4 años, Samuel había recibido tratamiento por una enfermedad que no tenía. Significaba que lo habían obligado a usar audífonos incómodos innecesariamente. Significaba que se había sometido a terapias intensivas que no necesitaba. Significaba que lo habían etiquetado, limitado, tratado como discapacitado cuando en realidad era un niño perfectamente sano, simplemente emocionalmente desatendido y traumatizado. Y peor aún, significaba que Thomas y Elena habían usado este diagnóstico como justificación para distanciarse aún más de su hijo, convenciéndose de que era diferente, especial, que necesitaba profesionales especializados en lugar de la simple y amorosa presencia de sus padres. Clara sabía que necesitaba contárselo a alguien, pero tenía miedo. Era solo una niñera, sin credenciales médicas, sin autoridad. ¿Quién la creería frente a todo un equipo de expertos de renombre? Se imaginó a Thomas Westwood, con su poder e influencia, con sus costosos abogados, capaz de destruirle la vida por completo si hacía semejante acusación sin pruebas concretas. Pero entonces Clara miró a Samuel, ese niño de 6 años al que le habían robado 4 años de una infancia normal, y supo que no tenía otra opción. Tenía que hacer lo correcto, sin importar las consecuencias. Clara pasó una semana planeando cómo abordar la situación. Sabía que no podía simplemente presentarle sus sospechas a Elena o Thomas. Las descartarían de inmediato. Necesitaba pruebas irrefutables, evidencias tan claras que no pudieran ignorarse. Así que ideó un plan. Un sábado por la tarde, sabiendo que Thomas estaba en casa trabajando en su oficina y Elena en la sala leyendo, Clara jugaba con Samuel en el enorme jardín de la mansión. Ella y Samuel habían quedado para jugar al escondite, y al niño le encantaba. Clara se escondió detrás de un gran árbol, lejos de Samuel, completamente fuera de su vista. Entonces gritó: «¡Samuel, encuéntrame!». Vio al niño detenerse, mirar a su alrededor y luego correr directamente hacia ella, sonriendo. Era imposible que la hubiera visto. No había pistas visuales. Había oído y localizado su voz a la perfección. Clara repitió el experimento varias veces, cada vez adoptando posiciones diferentes, siempre completamente oculta. Y cada vez, Samuel la encontraba sin dificultad, guiado únicamente por el sonido de su voz. El corazón de Clara latía con fuerza. Tenía la prueba. Le pidió a una de las criadas, con quien se había hecho amiga, que grabara discretamente algunas de estas interacciones con su celular. Más tarde, Clara pidió un momento con Elena, diciendo que necesitaba hablar de algo importante relacionado con Samuel. Elena, siempre educada pero distante, accedió a recibirla en la sala después de que Samuel se durmiera. Esa noche, Clara bajó a la sala con las piernas temblorosas, cargando el celular de su amiga con los videos grabados. Elena estaba sentada en el inmenso sofá de cuero italiano, con una copa de vino en la mano, con una expresión ligeramente aburrida, como si estuviera haciendo un favor al escuchar lo que decía una simple criada. Clara respiró hondo y comenzó a hablar. Explicó todas las inconsistencias que había observado, todas las situaciones en las que Samuel reaccionó a sonidos sin estímulo visual, todas las veces que escuchó con claridad cosas que un niño con pérdida auditiva severa no debería poder oír. Elena escuchaba con una expresión cada vez más tensa, la irritación comenzando a asomarse en su rostro. Cuando Clara terminó, Elena dijo fríamente que se estaba extralimitando, que no estaba calificada para cuestionar un diagnóstico médico, que estaba haciendo acusaciones absurdas que podrían tener graves consecuencias para su carrera. Pero Clara no se rindió. Con manos temblorosas, le mostró los videos a Elena. Videos de Samuel reaccionando perfectamente a los sonidos que venían detrás de él, localizando a Clara solo por el sonido de su voz,
respondiendo a las llamadas sin ningún estímulo visual. Elena observaba en silencio y Clara vio cómo palidecía. Por primera vez desde que empezó a trabajar en esa casa, Clara vio a Elena realmente emocionada, genuinamente conmocionada. Elena le quitó el teléfono de las manos y vio los videos una y otra vez, como si no pudiera creer lo que veía. Entonces se levantó bruscamente, casi dejando caer su copa de vino, y gritó llamando a Thomas. Thomas bajó de la oficina irritado por la interrupción, pero al ver la expresión en el rostro de Elena, se dio cuenta de que algo grave estaba sucediendo. Elena le mostró los videos sin decir palabra. Thomas observaba, su rostro recorriendo una secuencia de expresiones: confusión, incredulidad, ira y finalmente, algo que Clara nunca esperó ver en un hombre tan poderoso: puro terror. Miró a Clara y le preguntó con severidad qué significaba. Clara le explicó todo de nuevo, esta vez con más seguridad, detallando sus observaciones de los últimos meses. Habló sobre la atención selectiva, sobre cómo los niños con descuido emocional pueden desarrollar comportamientos que imitan otras afecciones, sobre cómo Samuel probablemente había aprendido desde muy pequeño a desconectarse como mecanismo de defensa. Thomas permaneció en silencio un largo instante. Clara observó cómo el hombre más poderoso que había conocido se desintegraba ante sus ojos. Se sentó pesadamente en el sofá, se llevó las manos a la cabeza y al levantar la cara, tenía lágrimas en los ojos. Susurró que había destruido 4 años de la vida de su hijo, que había usado el diagnóstico como excusa para no afrontar su propia incapacidad de ser un padre presente, que había convertido a Samuel en un proyecto en lugar de amarlo como a un niño. Elena lloraba en silencio. Toda su elegante compostura se había desvanecido. Admitió que siempre había sabido, en un nivel profundo al que se negaba a acceder, que algo andaba mal en toda la situación, pero que había sido más fácil aceptar el diagnóstico que afrontar la verdad sobre cómo ella y Thomas habían descuidado a su hijo. A la mañana siguiente, Thomas canceló todas sus citas, algo que no había hecho en años, y llevó a Samuel a una serie completa de nuevas pruebas, esta vez en una institución diferente, con médicos que desconocían el historial del niño. Las pruebas fueron exhaustivas y concluyentes. Samuel tenía una audición perfecta, absolutamente normal en ambos oídos. No había pérdida auditiva, nunca la había habido. Los médicos explicaron que las pruebas iniciales, realizadas cuando Samuel tenía 2 años, habían sido malinterpretadas. La falta de respuesta de Samuel a los estímulos no se debía a que no pudiera oír, sino a que no estaba concentrado, no cooperaba. Y a esa edad, con ese comportamiento, era fácil para los médicos asumir una pérdida auditiva en lugar de investigar otras posibilidades. Los audífonos que Samuel había estado usando durante 4 años eran completamente innecesarios y, de hecho, podían causarle daño al amplificar sonidos que ya oía perfectamente. El nuevo diagnóstico fue devastador para Thomas y Helena. Samuel fue derivado de inmediato a un equipo de psicólogos especializados en trauma infantil y trastornos del apego. Las sesiones revelaron que el niño había desarrollado un patrón grave de disociación emocional, utilizando la falta de respuesta auditiva como forma de control en un entorno donde se sentía impotente e invisible. Los psicólogos explicaron que los niños pequeños son increíblemente perceptivos. Perciben la ausencia emocional de sus padres, incluso cuando están físicamente presentes. Samuel había aprendido que buscar atención, reaccionar y participar no generaba una conexión genuina con sus padres, así que simplemente dejó de intentarlo. Y cuando los médicos lo diagnosticaron como pérdida auditiva, Samuel, aún demasiado pequeño para comprenderlo del todo, aceptó esa identidad, incorporando esa limitación como parte de su identidad. Thomas tomó una decisión que sorprendió a todos, incluidos los accionistas de su empresa. Renunció temporalmente a la presidencia, delegando la gestión en su equipo directivo y dedicándose por completo a reconstruir su relación con Samuel. Pasó los meses siguientes, literalmente, reaprendiendo a ser padre,
asistiendo a sesiones de terapia familiar, jugando con su hijo, llevándolo a lugares sencillos como parques y heladerías, cosas que nunca antes había hecho. Elena hizo lo mismo. Canceló sus compromisos sociales, se retiró del circuito de eventos benéficos y se centró en estar realmente presente para Samuel. Fue un proceso largo y doloroso, porque Samuel no confiaba en ellos. Había aprendido a no esperar nada de sus padres y reconstruir esa confianza le llevaría años. Clara continuó trabajando con la familia, pero ahora en un rol diferente. Thomas y Elena insistieron en que se quedara, ya no como niñera, sino como parte del equipo de apoyo emocional de Samuel, porque el niño había desarrollado un vínculo genuino con ella. Era la primera persona en su vida que lo había visto de verdad, que le había prestado suficiente atención para percibir la verdad. Thomas aumentó significativamente el salario de Clara y se ofreció a pagar sus estudios de posgrado en psicología infantil, algo con lo que Clara había soñado pero nunca imaginó posible. Aceptó, emocionada, al darse cuenta de que su vida había cambiado por completo, al haber tenido el coraje de hacer lo correcto incluso cuando le daba miedo. La historia se difundió, a pesar de los esfuerzos de la familia por mantener la privacidad. Algunos medios especializados publicaron artículos sobre diagnósticos erróneos en niños pequeños, sobre cómo los signos de negligencia emocional pueden confundirse con otras afecciones y sobre la importancia de la investigación holística en lugar de solo pruebas técnicas. Thomas usó su influencia para financiar investigaciones sobre el tema, creando una fundación dedicada a prevenir diagnósticos erróneos y apoyar a familias con problemas de salud mental infantil. Su manera de transformar el devastador error que cometió en algo que pudiera ayudar a otras familias a evitar pasar por lo mismo. Samuel, a los 7 años, estaba en terapia intensiva y comenzaba a mostrar progreso. Aún tenía muchos problemas que resolver, muchos traumas que procesar, pero por primera vez en su vida, contaba con unos padres verdaderamente presentes que priorizaban su bienestar emocional por encima de sus obligaciones laborales y sociales. Había dejado de usar audífonos y al principio le daba miedo, como si estuviera perdiendo parte de su identidad. Sin embargo, con el apoyo de los terapeutas y el amor de sus padres, comenzó a aceptar que podía oír, que siempre había oído, y que no tenía ningún problema más allá de lo que los adultos en su vida habían creado por negligencia. La verdad que Clara reveló no se trataba solo de audición o diagnósticos médicos. Se trataba de cómo a veces construimos narrativas convenientes para justificar nuestros fracasos, de cómo es más fácil creer que hay algo clínicamente mal con nuestros hijos que aceptar el hecho de que nosotros, los padres, estamos fallando. Thomas se había convencido de que estaba siendo un buen padre al brindarle los mejores tratamientos, los mejores especialistas y los recursos más avanzados, cuando en realidad todo lo que Samuel necesitaba era un padre que se sentara en el suelo y jugara con él, que lo mirara a los ojos y lo viera de verdad, que estuviera presente no solo física, sino emocionalmente. Elena se había convencido de que estaba protegiendo a Samuel rodeándolo de profesionales cualificados, cuando en realidad estaba utilizando a esos profesionales como una barrera entre ella y la responsabilidad de conectar verdaderamente con su hijo. Y lo más cruel de todo esto es que esta historia no es única. Hay innumerables familias, especialmente familias adineradas, donde los padres están obsesionados con el éxito y el estatus, donde los hijos sufren descuido emocional mientras reciben una lluvia de posesiones materiales y tratamientos costosos. Hay niños que reciben diagnósticos erróneos porque los médicos solo se fijan en síntomas técnicos sin considerar el contexto emocional completo. Hay padres que usan los diagnósticos como excusa para delegar la crianza de sus hijos a profesionales, convenciéndose de que hacen todo lo posible cuando, en realidad, solo están evitando el duro trabajo de estar realmente presentes. Clara, esa sencilla niñera rural sin experiencia con familias adineradas, que solo contaba con su intuición y su genuina preocupación por un niño, fue capaz de ver lo que todo un equipo de costosos especialistas no vio, porque no miraba a través de la lente de los diagnósticos y protocolos, sino con el corazón, con atención genuina,
con la disposición a observar y cuestionar de verdad. Y esto debería hacernos reflexionar sobre cuántas veces confiamos ciegamente en las autoridades, los expertos y la tecnología, olvidando que a veces las verdades más importantes se perciben no a través de equipos sofisticados, sino mediante una auténtica conexión humana y una atención esmerada. Hoy, Samuel tiene 10 años. Sigue asistiendo a terapia con regularidad, aún procesando los traumas de sus primeros años, pero se está desarrollando bien. Es un niño curioso e inteligente al que le encanta leer y construir cosas. Mantiene una relación genuina con sus padres, aunque todavía hay momentos difíciles, momentos en los que la confianza rota de aquellos primeros años emerge de formas inesperadas. Thomas ha aprendido a equilibrar el trabajo y la familia de una manera que nunca imaginó posible, descubriendo que estar presente para su hijo no significaba destruir su carrera, sino redefinir el verdadero significado del éxito. Elena descubrió una versión de sí misma que no conocía. Una madre capaz de conectar profundamente cuando se permitía ser vulnerable en lugar de simplemente desempeñar el papel de la madre perfecta. Y Clara, esa joven que temía sobrepasar sus límites como empleada doméstica, que apenas tuvo el coraje de decir la verdad, se convirtió en una reconocida defensora de los niños que sufren abandono emocional. Utiliza su historia, con el permiso de la familia Westwood, para educar a otros profesionales que trabajan con niños, enseñándoles a ver más allá de los síntomas obvios, a considerar el contexto emocional completo y a tener el coraje de cuestionar incluso cuando resulta incómodo. Está terminando su doctorado en psicología infantil, especializándose en cómo el trauma y el abandono emocional pueden manifestarse de maneras que imitan otras afecciones, y su trabajo está cambiando los protocolos de diagnóstico en varias instituciones. Esta historia nos enseña varias lecciones profundas. Primero, que no hay sustituto para la presencia genuina, para la atención real, para la conexión auténtica con nuestros hijos. Puedes darles todo lo que el dinero puede comprar, pero si no te lo das tú mismo, crecerán vacíos, traumatizados, desarrollando mecanismos de defensa que pueden confundirse con enfermedades o deficiencias. Segundo, que debemos cuestionar a las autoridades, incluso a las más acreditadas, cuando nuestra intuición nos dice que algo no anda bien. Los médicos son humanos, cometen errores, especialmente cuando solo miran datos técnicos sin considerar el panorama completo. Tercero, que a veces las personas más sencillas, sin credenciales impresionantes ni títulos avanzados, pueden ver verdades que los expertos pasan por alto, porque miran con el corazón en lugar de solo con la cabeza. Y quizás la lección más importante: nunca es tarde para cambiar, para reconocer nuestros errores y comprometernos genuinamente a mejorar. Thomas y Elena cometieron errores terribles al descuidar a Samuel de maneras que le causaron un daño real. Pero al enfrentarse a la verdad, no huyeron, no se escudaron en excusas ni en abogados, asumieron la responsabilidad y se dedicaron por completo a reparar el daño. Esto no borra lo sucedido, no deshace los 4 años que Samuel perdió, pero le da la oportunidad de tener una infancia mejor de ahora en adelante, de crecer con padres que realmente lo ven y lo aman tal como es. Así que, si has llegado hasta aquí, si esta historia te ha conmovido de alguna manera, quiero que reflexiones sobre tu propia vida. Si eres padre o madre, ¿estás realmente presente para tus hijos? ¿Los ves de verdad? ¿O estás tan absorbido por el trabajo, las obligaciones y las distracciones que se han convertido en una tarea más de tu lista de pendientes? Si trabajas con niños como profesor, terapeuta, niñera o médico, ¿estás viendo más allá de los síntomas obvios y considerando todo el contexto emocional? Y si eres de los que nota algo malo pero teme decirlo, recuerda a Clara, recuerda que tener la valentía de hacerlo correcto, incluso cuando da miedo, puede salvar una vida. Esta historia es un recordatorio de que las verdades más importantes son a menudo las que más intentamos evitar, y que el verdadero amor
No se trata de dar cosas materiales, sino de estar presente, de ver realmente a la persona frente a ti, de tener el coraje de enfrentar nuestros propios defectos y trabajar para ser mejores. Si esta historia te hizo pensar, si te conmovió, deja tu comentario abajo diciéndonos ¿qué sentiste? Suscríbete al canal para más historias que te hagan reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Y deja tu me gusta para que más personas puedan encontrar este mensaje y, solo tal vez, evitar que otros niños pasen por lo que pasó Samuel. Porque al final, todos tenemos el poder de marcar la diferencia. Todos podemos elegir ver la verdad incluso cuando duele. Y todos podemos elegir amar más genuinamente, más presente, más real. No dejes que sea demasiado tarde para las personas que amas. Míralas de verdad, antes de que alguien de afuera tenga que señalar lo que tú mismo deberías haber notado.